Tengo que empezar a grabar. Chicos, ¿ven la presentación? Primero que nada. Niños, niñas, ¿me Ahora escuchan? no, yo no la veo. Ya. Ahora sí. Recuerden que los aspectos económicos, termodinámicos. A todo esto, niños, ¿pudieron ver la presentación de la clase? ¿De En la su primera canal. clase? Sí. ¿En el sistema? ¿En el nuevo sistema de campus virtual? ¿Lo pudieron ver, descargar eh, la primera clase con las fechas, los horarios, todo? ¿O no? Yo lo pude ver desde su canal, pero no lo busqué en la plataforma. Eso a mí me interesa porque como la plataforma es nueva, sería bueno que lo buscaran, así yo me entero si está subiéndose bien, si tengo algún problema, porque para todo es nuevo, entonces de repente yo lo subí en un lugar equivocado, no era allí, no se subió bien, etcétera, etcétera. ¿O no le ha pasado ese que estuvieron a medio tombo con la revisión? Profe, ¿Sí? debería estar, usted dice la clase grabada en la plataforma. No, no, no alcanza, no el PowerPoint. PowerPoint, me avisa, ujú. Pero sí está, por lo menos está en la plataforma. Ahora voy a Sí, revisar si se puede abrir. sí, se puede abrir. Ya, muchas gracias, se lo agradezco. Porque después voy a ir avanzando, avanzando, avanzando y después Sí, para sí echar se mano puede atrás. abrir el Power. Ya, muchas gracias, se lo agradezco. Acá nosotros vimos los aspectos económicos, medioambientales, lo que vamos a ver. Esto va a ser en general el curso. La introducción, las causas de la corrosión, los costos ya lo vimos, las formas de corrosión, hay diferentes tipos, hay corrosión química, corrosión eléctrica, diferentes tipos de corrosión, electroquímica, y cómo se puede detectar fallos, cómo se puede inhibir. Chicos y chicos, consulta, consulta. Eh, ¿Ustedes creen eh, que sería bueno para su formación cuando lleguemos a la parte de detección de fallas y yo me grabe en la calle si no estamos en cuarentena, no estamos en cuarentena, haciendo detección de corrosión de suelo, de corrosión de agua? ¿O usted le gustaría más adelante estar en estos laboratorios que van a ser pocos? ¿O no les interesa simplemente la parte teórica? Profe, para repetirlo, es que le escucho súper bajito. Ay, perdón, disculpen. Ay, sí, sí, Voy a sí. comprarme otro audífono. Ya. Para la parte de laboratorio y salida de terreno, esa componente, ¿a usted le gustaría que yo me grabara y le mostrara cómo se mide la corrosión de suelo, de agua, tanto en campo como en laboratorio? ¿O solamente lo vemos teórico? ¿O para el próximo año, si ustedes lo quieren ver, hacer en la práctica, también están invitados?
invitadas. No sé cómo les gustaría. Yo creo que igual podría ser el video ahora y después profundizarlo más en el laboratorio de la próxima, el próximo laboratorio. Sí, porque estaba pensando de que, por ejemplo, a alguien le gusta el tema de corrosión o lo contratan o ve un lugar de trabajo, sería bueno que ustedes supieran. Además que es bien pagado a la persona que se maneja en corrosión. Ya nomás a- al antiguo profesor Miguel Guzmán. Él decía, yo por sacar un pie de mi casa estoy ganando 500 lucas para ir a medir corrosión. Imagínense. Yo lo más que vi que haya cobrado una persona por hacer análisis de corrosión que duró un día, fueron 17 palos. Y le gusta la parte, se le interesa más por la parte económica que igual por el tema de fondo, igual a todos es atractivo, tenemos un, un sueldo. Ya vimos anteriormente, la corrosión, cómo se buscan los fallos, etcétera, etcétera. La parte económica, acá vimos que el primer estudio serio de investigación lo hizo Inglaterra en 1969, donde hubo una comisión de científicos corrosionistas para ver cuál era el impacto económico, netamente económico, de la corrosión en la industria, ¿ya? Y cómo se podía prevenir los costos que son asociados directos al Producto Interno Bruto. Y aquí está el científico a cargo, Howard, con su informe Howard. Aquí cómo va el balance. Acá hay un ejemplo de que España ya, ya esperaba en un año tener pérdidas billonarias, etcétera, etcétera. Acá vimos los impactos medioambientales que se han hecho, los aspectos económicos de la corrosión, que vimos aquí los accidentes. No les mostré muchos. Acá, esto es lo importante, es lo que a la industria le importa que tenga un corrosionista, porque ¿qué puede evitar un corrosionista? Un corrosionista puede prevenir y beneficiar a la industria en prevenir o retrasar la corrosión. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tengan que hacer mantención de todos los equipos, que sea a más largo plazo, que sepa eh, ver qué nuevos materiales están haciendo para que la corrosión no sea tan rápida, sea un poco más lenta. ¿Qué va a pasar con eso? La industria, al renovar eh, en más largos plazos, en hacer menos renovación de material, se eh, ahorra una gran cantidad de dinero. Pero a veces hay corrosión, se tienen que hacer sondeos periódicos. Por lo tanto, un corrosionista ayuda a detectar las fallas por la corrosión. ¿Ustedes se han imaginado cómo se puede diagnosticar la corrosión de algún material? ¿O alguien tiene alguna idea? También los beneficios que puede inspeccionar varios trabajos a la vez y, como puede ser redundante, hace un mantenimiento preventivo de todos los materiales. Pero ahora yo les pregunto, niños y niñas, ¿qué, cómo ustedes creen
que pueden medir la corrosión o cómo creen que un corrosionista lo puede hacer? Niñas, niños, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Me escuchan, cierto? Sí, sí se escucha. Pero, profe, usted pregunta in situ, así como Sí. que pasa a ¿Cómo tú? ver y dice, ah, Como, acá hay corrosión. sí, es como O ir, con un estudio. sí, pero ese estudio, pero ¿cómo sería en la práctica? ¿Cómo yo voy y voy al campo, al terreno y digo, no, mira, acá está cierta corrosión, cierto, este terreno es malo para construir edificios, no, este terreno es bueno, en este terreno se tienen que hacer estos estudios más, se tienen que arreglar de esta forma porque hay mucha corrosión, hay que comprar más este tipo de material porque va a corroer fácilmente los cimientos, etcétera, etcétera. ¿Cómo ustedes creen? Por ejemplo, en el suelo, ¿cómo ustedes creen que yo provengo cómo mido la cuantificación de Hacer un corrosión? análisis de sales. ¿Ah? Hacer un análisis de sales. Sí, sí, también, pero un análisis más en el campo vista de la electroquímica, uno hace una celda, hace una celda con el terreno, donde mide la resistencia que tiene, la resistencia eléctrica. Nosotros, gracias a esa resistencia eléctrica de ese campus, hay ciertos cálculos matemáticos que nos van a ayudar para nosotros inferir el nivel de corrosión del suelo. Y debido a ciertos niveles, nosotros podríamos adjudicarlo a diferentes, eh, diagnosticar que se debe a diferentes sales o predominar una sal sobre otra, que puede ser más corrosiva que otra. Nosotros los vamos a ver en nuestra salida de terreno o cuando me grabe haciéndolo puede ser hasta fuera del departamento de química, hay suelo, ¿ya? Donde está una virgencita, ¿no? Sí. Ahí se puede medir. Ujú. Nosotros podemos clasificar la corrosión en dos grandes términos: corrosión electroquímica y corrosión química. La corrosión electroquímica es la más común y es la interacción que tienen los metales con el agua de mar, la sal, la corrosión atmosférica, la corrosión de suelo, ¿ya? Y la corrosión química es cuando se oxida un metal a altas temperaturas o es cuando se deposita. Cuando nosotros almacenamos algún químico, almacenamos cualquier cosa que conlleve una reacción química y produzca efectos de óxido-reducción. ¿Ya? De acuerdo a la formación de la corrosión, esta clasificación puede ser útil para evaluar los daños. Es decir, que nosotros sabiendo cuál tipo de corrosión es, nosotros podríamos decir, o podemos prevenir, en vez de prevenirla, podemos eh, ayudar a la fatiga material, ayudar a que no se corroa tan rápido, inhibir la corrosión, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y aparte de estos dos tipos de corrosión, que son los tipos de corrosión en el medio, por el medio, se puede clasificar también la corrosión por la forma física. ¿Ya? Aquí brevemente iba a ser acuerdos de los costos de la corrosión, y tenemos que hacer grandes esfuerzos y buscar nuevos materiales que sean menos corrosivos. Los costos son de pérdidas directas, indirectas, que se pueden
¿Recuerdan cuál es la diferencia entre pérdidas directas y las pérdidas indirectas? Una era más fácil determinarla, ¿Mm? eran como ¿Cuál era la fácil de determinar? ¿Y las por qué? directas. ¿Y por qué es fácil determinarlas? Niños. Mm. No sé, porque normalmente, o sea, son como más generales, ¿tú crees? Como que No, tienen que ver más con lo que es la estructura y mantención de eso, ¿no? claramente es exactamente. Es esto. Es ver la corrosión en la maquinaria, en las tuberías, en la infraestructura. Son algo que nosotros podemos cuantificar así simple vista. Puedo decir, esta escalera se tiene que cambiar y va a costar tanto. Son pérdidas que son causadas por la corrosión. Las pérdidas indirectas son las pérdidas medioambientales, las pérdidas humanas. Es decir, ¿ustedes creen que ustedes pueden cuantificar, por ejemplo, si están subiendo una escalera toda oxidada y se caen 5 personas? Ahí ya no se puede cuantificar si hay que pagar daño en hospitales, si hay que pagar funerarias, son daños indirectos que uno no puede cuantificar, pero sí puede estimar, ¿ya? Por eso uno hace capas protectoras para inhibir la corrosión o disminuir el efecto de esta. Acá de nuevo vimos cómo son las pérdidas directas, indirectas, que son las más difíciles de evaluar. Aquí cuando perdimos, se pierde combustible, agua, originado por daños de cañería, pérdida de eficiencia, cuando nosotros tenemos una producción más lenta por causa de la corrosión. Por ejemplo, en el simple hecho de cuando están desatornillando algo, ¿cuesta más o necesito más esfuerzo físico, esfuerzo en sacar un tornillo oxidado o un material que está oxidado? Claro, Sí. acá, el sobrediseño, aumentar el uso del material, es decir, utilizar más de lo que se debería estar. Y acá lo importante, y aquí lo importante y lo peligroso de las pérdidas indirectas, la salud o las vidas humanas. Pueden causar explosiones, daños medioambientales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, las pérdidas económicas son cuantiosas, es decir, millonarios en el Producto Nacional, por lo menos de Chile. ¿Ya? Y en el año 96, en Chile, el doctor José Galvene vio que la pérdida se podía estimar hasta un 40%, ¿ya? En nuestro país. Es decir, 600 millones de dólares en solamente el año 1996. Se perdió esa plata. Corrupción en Chile. ¿Alguno de ustedes ya estaba vivo para el 96? No. ¿Hoy son más jóvenes? Me siento un poco ¿La viejo. Mo se parece? ¿Con la Tami? No, no. Un año después sí está viva. Entonces la Tami. Sí, yo veo mi hermano del 96, yo lo veo tan pequeño, tan chico. Acá podemos ver la interacción entre los minerales y los metales, la energía libre, directamente. Cuando es mineral y delta G es mayor que cero, vuelven metales. Y cuando el metal espontáneamente se vuelve mineral, ¿y qué pasa ahí? Hay el fenómeno de corrosión. El proceso es reversible, pero es más costoso hacer este proceso que este, económicamente hablando. Ya. Entonces,
¿quién puede ser un corrosionista? Un ingeniero en corrosión, un ingeniero en materiales y un químico. Pero, ¿cuáles son los requisitos que tiene que tener? Conocimiento de la corrosión básico, en el cual van a salir de esta asignatura. Em, Conocimientos básicos de electricidad, yo creo que ustedes lo han visto en sus antiguos cursos, también como este curso es corrosión industrial, nosotros vamos a ver corrosión electroquímica, que envuelve la parte eléctrica de todos los materiales, y tiene que estar al día de los nuevos materiales resistentes a la corrosión que se están fabricando. Y otro aspecto importante, que ese nuevo material sea más económico para la industria. ¿Ya? Conocimientos o información de la corrosividad de productos químicos, eso yo creo que ustedes lo saben. ¿Saben qué producto químico corroe más, oxida más el material? Por ejemplo, a ver, ¿qué químico es bastante corrosivo que ustedes trabajen o hayan visto? O tengan que decir, ya tengan cuidado con este material que corroe. El ácido clorhídrico o ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico es más deshidratante, pero sí se puede ocupar para el hierro, en caso de tiene que tener. Y este otro tema importante, información de las propiedades físicas y químicas de los materiales. Es decir, esta información la tienen que manejar al revés del derecho. O sea, ya por su formación deberían saber ya tienen este requisito, información de la disponibilidad de los costos de materiales. Esto yo creo que no lo tienen que estudiar más adelante si quieren ser un corrosionista. Y eficiente en el planeamiento, ejecución e interpretación del programa de ensayos. Ya, este requisito, el primero, el segundo y el último, deberían saberlo, manejar de manera más que básica, de buena manera, al finalizar el curso. Esperemos que sea así. ¿Qué debe reportar? Lo mismo que habíamos visto la vez pasada. Mm, Las consideraciones que tiene que tener un prevencionista, lo que tiene que hacer el cambio de material cuando se tiene que hacer, cuidado con el medio ambiente, protección del material. ¿Cómo yo puedo proteger el material? Con un electro de sacrificio, con una pintura o un químico anticorrosivo. Por ejemplo, ¿usted quién cree de los académicos que puede hacer un producto anticorrosivo? ¿O cuáles son los productos anticorrosivos que más se utilizan? ¿O han escuchado de cuál es el químico anticorrosivo? ¿Podría ser el aluminio o no? Ah, ¿Podría ser el aluminio que es autopasiva? también, pero ¿qué producto químico? Ese es un metal. Por ejemplo, para los baños, ¿no han visto esas pinturas anticorrosivas? Ujú. Son como gris. Esas capas que, sí, muchos tienen triazoles, que lo hacen los orgánicos. ¿Y quién trabaja con triazoles? Víctor Kesteny, Marcia Pérez, Ronald Nelson, y ahí son materiales económicos que se están estudiando actualmente para ver el tema de anticorrosión.
que hay muchos artículos que están probando diferentes criasoles. Se los menciono porque al final sale el curso, ustedes tienen que defenderme un artículo con, con relación a la corrosión y los anticorrosivos. ¿Ya? El ingeniero o la persona debe también decidir cuáles son los factores que contribuirán a la mejora económica de esta corrosión. Cambio material, hay que también en el cuidado al medio ambiente hay que ver la temperatura, hay que eliminar el oxígeno, que el oxígeno es el mayor uno de los productos que más corroe, y sin resistir, el uso de inhibidores, por ejemplo los triazoles, ver el pH, que no sea un pH muy ácido para que no se corroba fácilmente, también ni un medio muy húmedo si no se tienen que ocupar, hacer electrosacrificio. Chicos, ¿por qué ustedes creen que el aluminio es buen elemento para hacer un electrosacrificio? ¿O qué ustedes atribuyen a que sea un Por su material carga, como... Ah, por su carga, ¿o no? también, pero hay varios mejores. El costo. ¿El aluminio es barato o es caro? Barato. Muy barato. Barato. Si ustedes lo ven en muchas partes, porque es lo más barato. Se utiliza para almacenar los desodorantes, em, eh, la cerveza en lata, por ejemplo. Los computadores también tienen aluminio en la capa. Es para disminuir costos. Es por eso que es importante este curso. No sé, o la corrosión en sí. Es cómo hacer todo de la forma más económicamente posible. Al final se dan cuenta que es lo mayor, lo que más importa en la industria. Entonces, el material, ¿qué tiene que tener para hacer el material ideal para, para la industria? Tiene que tener una alta resistencia a la corrosión, un costo bajísimo, o sea, lo más barato posible y que tenga una bonita apariencia. ¿A qué me quiero referir con una bonita apariencia? Que cuando venda el producto, eh, ustedes mismos, cuando ven un producto que no es muy bonito, que se ve como feíto, ¿ustedes lo compran o no? No, O se van, aunque sea mejor que el otro, pero ya por simplemente ese efecto visual, uno dice, no, como que me quieren engañar, como que este producto no es muy bueno, ¿cierto? La fabricación. ¿A qué me refiero con la fabricación? A que sea lo más simple posible, que se fabrique en 2, 3 pasos, que no tenga muchas personas que necesiten fabricar este material, que haya mucha fabricación, que tenga muchos proveedores en sí. Porque si hay uno solo y es lento y no consigo todo el material, tampoco es muy bueno. La resistencia del material, es decir, que dure, por la fatiga del material más que nada, ¿cierto? Porque a usted siempre le han dicho, lo barato cuesta caro. ¿Y eso por qué es? Porque lo barato en 2, 3 días, por ejemplo, se rompe, ¿cierto? No dura mucho. ¿Qué tienen que hacer? Comprar otro. Es decir, tienen que buscar algo que resista y que esté disponible, la disponibilidad. Aquí me trae una vez, ¿ya? Porque si hay harta disponibilidad en el mercado, mejor. Hay que buscar más proveedores y que lo venden más barato. Porque han visto que algunas cosas son la misma cosa,
pero por la marca suben mucho el precio. O por ejemplo, ¿quién de ustedes tiene iPhone? Ya. ¿Se han visto que molestan harto que el último iPhone es igual al anterior? Lo único que cambia es que cuesta mucho más. Ujú. Es lo mismo. Es simplemente la novedad que incrementa harto el precio. ¿Ya? Y aquí un resumen de los efectos o las causas de que exista un corrosionista o que pueden hacer la corrosión. Causas termodinámicas, metalurgias, de apariencia también, de costos que están asociadas, la química y la física. Este es un resumen de todo lo que hemos visto hasta hoy. Hasta ahora. Acá de nuevo los procesos metalúrgicos y por qué es importante. Aquí ven la parte termodinámica de los procesos minero-metalúrgicos y la corrosión. Este es un proceso espontáneo, este es un proceso no espontáneo, la extracción de materiales para fabricar metales. Bien, chicos, yo voy a dejar la clase hasta acá. Nos vemos el lunes. Consulta, ¿van entendiendo algo? ¿Están un poco perdidos? Cuéntenme su sensación para yo no voy a enojar si no me dicen no entendí nada o todavía no sé para dónde va la cosa. Yo soy abierto a cualquier sugerencia, cualquier evaluación que ustedes me digan. Hasta el momento se entiende. Profe, ¿Sí? ¿cuándo vamos a recuperar la otra clase? ¿O lo vamos a ver más adelante? Si nos Eh, falta tiempo. los vamos a ver más adelante, porque al final, al final este curso igual no es tan largo y vamos a terminar, si Dios quiere, en diciembre yo creo que vamos a terminar, no vamos a alcanzar a llegar a enero, Ya, pero sería el viernes subsiguiente, sí, va a recuperar la clase. El viernes siguiente, no el viernes de mañana, sino el otro. ¿Ya? Ya, niñas y niños. Y niñas. Nos vemos. Chao, chao. chao, profe. Chao. Ya, profe.